Ya que tenemos Eclipse descargado, lo importante es descomprimir y colocar ese directorio que se descomprime en una carpeta en donde no sea acceso fácil. ¿Por qué? Porque Eclipse tiene una característica. Tiene la característica de ser una aplicación que no se instala. Cada vez que nosotros le damos doble clic, esta empieza a cargar todo en ese momento. No se instala en el sistema operativo que está funcionando. Esto, por el lado bueno, puede ser que nos da una portabilidad porque ese mismo directorio no lo podemos llevar a otra máquina sin mayor complicación. Pero también, si se borra, no va a quedar mucho registro de la configuración o casi nada de esta información y automáticamente estaríamos perdiendo nuestros proyectos. Entonces, colocarlo en un directorio que no sea de fácil acceso es una medida de precaución y que yo recomiendo. En el caso de Windows, colocarlo en la unidad C o en algún directorio, pero de un rango elevado para que no cualquiera acceda. Y en el caso de Mac, en una carpeta como sistema, que nos permite también ocultar, digamos, hasta cierto punto un archivo importante y no tenerlo a lo mejor en el directorio de escritorio o en documentos, porque ahí cualquiera podría acceder y hasta por error eliminar este directorio. De hecho, también podemos ver en este caso que yo tengo dos versiones de Eclipse. Esta facilidad de que no se instale, pues la compatibilidad es un poco más sencilla porque yo puedo tener 4 versiones de Eclipse funcionando sin ningún problema. Esta es una versión, lo vamos a dar clic, ahí está, vamos a la segunda versión y yo puedo agregar otras más sin ningún problema. Esto gracias a que la instalación y la configuración sucede de manera independiente. Entonces, en mi caso, el directorio que voy a estar usando es este que dice Eclipse 2 y le vamos a dar doble clic. Cuando le damos doble clic me sale esto porque ya lo tenía abierto. Esta sería la primera vista que tenemos. Pero en el caso, vamos a suponer que lo vamos a abrir por completo, que es la primera vez, va a aparecer una ventana similar a esta. Esta nos da una opción que es el Workspace. Me pregunta, ¿en dónde está tu Workspace? Recordemos que no se instala y entonces esta es una de sus características. Siempre nos va a preguntar, ¿y con qué directorio voy a trabajar? ¿En dónde me das permiso de colocar lo que vamos a crear? Y tú puedes cambiar la ruta cada vez que quieras, sin ningún problema. El asunto es que obviamente los proyectos se crean en un directorio y si tú cambias el directorio ya no va a aparecer ese proyecto o por lo menos los archivos. El proyecto ahí está, va a aparecer en Eclipse, pero los archivos van a estar en diferente área y por lo tanto no aparecerán. ¿Qué sucede con esto? Que si tú quieres dejar uno fijo, solamente colocas la ruta y palomeas esta opción o la seleccionas y ya no te vuelve a preguntar y se queda fijo. Ahora, esto también corta un poco las características de Eclipse porque yo podría tener 3 áreas de trabajo y con un mismo proyecto trabajar diferentes áreas. No hay ningún problema. No es necesario tener una versión de Eclipse para determinados proyectos y así voy agregando diferentes directorios. Yo podría trabajar con la misma versión de Eclipse, diferentes workspace y no habría ningún problema. Pero si no te gusta que esté preguntando, lo seleccionas y listo. En mi caso, yo siempre permito que me pregunte porque tengo varios directorios y dependiendo de qué tipo de proyecto selecciono ese directorio. Este que está aquí seleccionado por ahora es el que me sirve. Le damos OK. Y la versión de Eclipse con la que estamos trabajando es Luna. Esa es la que estaba el día en que me tocó descargar la aplicación. Puede cambiar. Hay versión Kepler, versión Luna y muchísimas otras versiones de Eclipse. Y no dejan de ser, digamos, de la misma línea. O sea, no por eso va a existir un cambio brutal de algunas características. Normalmente siempre va en la misma línea. No importa que el día de hoy sea Luna y mañana sea Kepler o Juno o cualquier otro tipo de versiones.
Cuando es la primera vez, solamente la única, digamos, primera vez, porque las demás ya se guarda un registro, aparecería una ventana de más que no aparece ahora, pero solamente la tenemos que cerrar. Es una ventana de bienvenida. Ahora, esta es la estructura básica de Eclipse. Pero de este lado, probablemente, si es la primera vez que lo estás usando, no te aparezca nada. A mí me aparece porque ya hay ciertos proyectos. Pero normalmente no va a aparecer. Y esta sería la configuración básica de Eclipse. ¿Por qué digo básica? Porque nosotros la podemos hacer tan compleja como deseemos. En el caso de agregar opciones, ventanas, perspectivas, vistas, que son lo que estamos viendo en este capítulo. Por ejemplo, si yo me voy a Windows y empiezo a revisar aquí diferentes opciones, por ejemplo, perspectivas, me voy a dar cuenta que tenemos todo esto para mostrar en nuestra pantalla. Pero por ahora no lo necesitamos. Sería solamente darle clic y darle OK. De hecho, podemos ver que, por ejemplo, aquí habla de para hacer un debug, que también aquí está el icono, la versión para Git, el package para trabajar. Aquí esto lo estamos viendo también. Y así podemos ir seleccionando diferentes opciones. Vamos a ver que las principales son estas, que de este lado izquierdo vamos a ver que, miren, se puede hacer tan grande como lo necesitemos. También se puede esta de abajo hacer tan grande como la necesitemos. Y también las del lado derecho. O sea que en realidad todo es dinámico. Nosotros podemos darle un tamaño, un alto y un ancho de ser necesario. De este lado, este es un Package Explorer. Nos permite ir viendo la estructura de nuestro proyecto y además los archivos. Cuando queremos abrir un archivo, lo único que tenemos que hacer es seleccionarlo y darle doble clic y listo. Ya tenemos el paquete funcionando. Después, en la parte de abajo, vamos a ver que por defecto vienen estas opciones, que es los problemas. Aquí vamos a ver nuevamente desde errores fatales, advertencias o cualquier otro tipo de cosas, pero aparecen las de todos los proyectos que estamos teniendo del lado izquierdo. Después viene el Javadoc, que esta es la ayuda o la configuración, digamos, de nuestra documentación, de nuestra fuente oficial. Ahí la vamos a encontrar. Cuando tenemos código escrito, para que funcione de la forma correcta, lo que tenemos que hacer es colocar código. Después viene la declaración, donde vamos a estar viendo las cosas que vamos a ir declarando. Y luego tenemos la consola, que aquí es donde se utiliza a veces para ver, digamos, el valor de algo. Podemos trabajar también las salidas o las entradas de nuestros programas. De este lado vemos el procesos. También no solamente eso, podemos ver muchas otras cosas que iremos conociendo. Y también de este lado vamos a ir viendo algunas estructuras. Estos normalmente dependen mucho de lo que estamos ejecutando en medio. Esta ventana de en medio es la que nos permite ver el código. Y esta sería la configuración básica de Eclipse para poder trabajar una aplicación con Java. Si queremos conocer más de la configuración, nos vamos a la parte de arriba y buscamos el menú de preferencias. En el caso de Windows, este menú va a cambiar y lo vamos a encontrar de este lado. Entonces, lo importante es encontrar el ítem que dice preferencias. Y aquí vamos a poder consultar la información y la configuración de todo lo que tenemos, digamos, configurado actualmente en Eclipse. De hecho, aquí está Java, por ejemplo, el Maven. También vamos a encontrar la configuración general, como la parte del editor. Aquí lo tenemos. Podemos tener diferente apariencia, cambiar los colores. Aquí el almacenamiento. Podemos ver también cómo vamos a estar trabajando. Bueno, si necesitamos a lo mejor colocar un password para lo que estamos haciendo. Por ejemplo, aquí también vamos a ver la parte de XML que vamos a estar trabajando a lo mejor en algunos archivos. Como queremos que se vea el editor, también lo podemos configurar. Y todo es configurable en Eclipse.